Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a comenzar a hablar un poco sobre la obra de Jules Michelet, el historiador francés, titulada La Bruja. Bueno, había pensado compartir el artículo interesante de Jacques Bros de la Enciclopedia de Autores de la editorial Montané. Ahí tenéis un retrato de Jules Michelet, pero es un artículo muy extenso. Entonces voy a leer uno más corto de esta vieja enciclopedia, editorial Sopena, que dice sobre Julio Michelet. En ese tiempo se traducían los nombres como Julio Verne, Carlos Dickens, Teodoro Dostoyevsky, Guillermo Shakespeare. Pues Julio Michelet, sobre él dice esta enciclopedia, que es un historiador y escritor francés. En 1821 obtuvo una cátedra de historia en el colegio Rolling, en el que enseñó también las lenguas antiguas y la filosofía hasta 1826, año en que aparecieron sus cuadros sincrónicos de la historia moderna. Antes, en el año 25, publicó un cuadro cronológico de la historia moderna y posteriormente, en 1827, los cuadros sintéticos de la historia moderna y un compendio de la historia moderna. Maestro de conferencias en la Escuela Normal Superior, de la que fue profesor hasta 1836, publicó una introducción a la historia universal, también una historia romana y un estudio acerca de los orígenes del derecho francés. Además de diversas obras históricas y relatos de viajes publicados antes de su muerte, había dejado manuscritos que fueron dados a la imprenta por su viuda. Mi juventud, mi diario, etcétera, etcétera. Y también escribe, como os comentaba, La Bruja. Ya leeré tal vez en el futuro algunas cosas que dice Jacques Bros sobre Michelet. Bueno, pues la bruja, el gran Pan ha muerto, el gran Pan ha muerto, decían en el mar Egeo, en el advenimiento del cristianismo. Eh, Pan, ese fauno que acompaña al séquito del mismo Baco, Dionisos. Hay que matar a la naturaleza para que no haya tentaciones, piensan los que combaten el paganismo. Esta es la clave, una de las claves fundamentales. Entiende Michelet que tiene cierto anticristianismo, ¿no? Es lo que critican algunas personas. Pero bueno, eso no es lo que hay que tener en cuenta, que muchas brujas perseguidas también estaban dentro de la iglesia, eran monjas, eran también los brujos, también eran acusados de brujería muchos monjes y curas también, sobre todo en Francia, donde en Francia, Alemania e Inglaterra la casa de brujas se ensañó más de lo que lo hizo en España. Hay que matar a la naturaleza. La naturaleza es la enemiga del progreso, la enemiga de la progresión cristiana. Por alguna extraña razón, parte del clero empieza a pensar a la naturaleza, empieza a concebir a la naturaleza como el mal. Ya os comentaba en algún vídeo que pagano significa aldeano, es decir, paleto. Un pagano es un paleto, un cateto, pueblerino atrasado. Y lo relacionamos con la naturaleza, con estar integrados dentro de la selva, dentro del valle, dentro de la montaña, del río, dentro de los elementos propios de la naturaleza, de los ciclos, con sus ciclos. Todo esto es lo que va a recuperar la bruja cuando desde la posición oficial del cristianismo se ha desechado, todo se desecha la naturaleza. Es el gran enemigo. Ahí se empieza a construir la urbe, ahí se empieza a construir esa urbe global de la que habla el mismo Oswald Spengler. Os lo digo en los vídeos que hago
la decadencia de Occidente. Ya al principio del cristianismo ese desprecio por la naturaleza es el origen de la situación actual, de estas megápolis aisladas de todo lo que, del alma de la madre tierra en su plenitud, cómo intentamos destruir a nuestro planeta para construirnos una realidad aparte. Hay que matar a la naturaleza para que no haya tentaciones. La naturaleza no solamente son esas cosas verdes rellenas de animalitos, sino que son las tentaciones, son las muchachas guapas, el deseo de tirarme, tumbarme en la hamaca toda la mañana, como el pescador feliz, el famoso cuento de Anthony de Melo. Entonces, todo eso son tentaciones, todo eso son percibidos como males. Empieza la mentalidad represiva que no entiende los placeres de la vida como un don que nos da el mismísimo Creador para nuestro disfrute, para nuestro moderado disfrute, sino que ya se concibe como males que deben de ser reprimidos, combatidos con cilicios, con penitencias, etcétera, etcétera. Hay que matar a la naturaleza para que no haya tentaciones, piensan los que combaten el paganismo. Ya el paganismo, lo de los paganos, lo de los aldeanos, lo de los paletos, está relacionado con ese culto a la naturaleza. Por eso las brujas, por ejemplo, como bien dice Michelet, son las hermanas mayores de los médicos, porque ellas con las plantas, con las flores, con elementos de la naturaleza, diseñaban jarabes, ungüentos, pócimas que mejoraban, que servían para paliar los males que sufrían los pobres. Los pobres solamente podían acceder a los servicios, en muchos casos, de las brujas, de los curanderos, de las hechiceras, porque los médicos pues no cumplían con ese mandamiento de Hipócrates, ¿no? Se llama el juramento Hipócrates o algo así, y simplemente pues servían a los que le pagaban, que solían ser las clases altas. Entonces él dice Michelet, que las brujas son las hermanas mayores, puesto que ellas han estudiado. Incluso, por ejemplo, esta Hildegard von Bingen, Hildegarda, Santa Hildegarda, que creo que es una santa de la Iglesia Católica, pues también conocía las hierbas y también hacía este tipo de ungüentos y de pócimas y de jarabes que servían para la salud. Jules Michelet no romantiza a la bruja, reconoce que han hecho también mucho mal, que ha habido mujeres malas que se hacen pasar por brujas y que cometen incluso crímenes horribles. Desgraciadamente, nadie es ajeno. Un barrendero, un alpinista, un corredor del atletismo profesional puede cometer un crimen, puede asesinar a su mujer, por ejemplo, como hemos visto. No quiere decir que los alpinistas, los atletas y los barrenderos pues sean todos como ellos. Es decir, el mal que está en la tierra, el mal que está en el planeta, el mal que está en la condición humana, mejor dicho, puede expresarse en cualquier profesión, en cualquier ámbito, en cualquier rol. Y también lo va a ser, evidentemente, en el de la bruja. Entonces no la idealiza, como os comentaba. Los cristianos ven el mal encarnado en la naturaleza, así es como lo entiende. Esto es discutible, ¿no? Porque muchos cristianos vivían integrados también en la naturaleza. De hecho, muchos cristianos primitivos eran perseguidos porque actuaban como lo iban a hacer las brujas, curando gratuitamente, se ofrecían para para sanar a los pobres que no podían acceder a los servicios de doctores reputados. Entonces ellos se convertían en curanderos de la gente más desfavorecida. Entonces eso molestaba mucho a la iglesia pagana, a los líderes de iglesias paganas, y veían una razón. De ahí se lanzaban bulos. Los cristianos primitivos lo vemos, por ejemplo, en el famoso caso de Lyon. Eran difamados, se les ponía como que devoraban cadáveres de niños. Se tergiversaba el texto bíblico que dice, debéis de tomar la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Eso lo dice en la Biblia.
esta es la sangre y este vino es la sangre, este pan es la carne del Hijo del Hombre. Y los que perseguían a los cristianos distorsionaban esta afirmación pensando que se refería a un bebé. De ahí la idea de que comían bebés los cristianos. Y basta con difundir ese bulo para que el populacho, para que las chusmas se ensañe con esos cristianos primitivos. Sobre esto no habla Michelet, ¿no? Porque los reduce todo a aspectos negativos del cristianismo de esa época. Sobre todo enfocado en el clero, en los que mandaba, pero el clero es una posición de poder, no son los cristianos sencillos que van, eh, que tienen las dificultades que podrían tener cualquiera que no fuera cristiano. El advenimiento de los bárbaros llena de esperanzas a San Agustín. San Agustín es aquel que nos habla de la ciudad de Dios, que es nuestro auténtico hogar. Todo cristiano debe de sentirse eh, en esa ciudad y desechar lo que es del César, que es la ciudad que no es de Dios. El advenimiento de los bárbaros parece indicar Michelet que es una manera mm, de poner a prueba verdaderamente la integridad de nuestra fe. Es una manera, si los bárbaros se imponen, y al final no se imponieron del todo, porque los bárbaros fueron cristianizados, fueron convertidos a otras, fueron, por ejemplo, a la religión de los arrianos y posteriormente muchos de ellos a la religión católica, es decir, se cristianizaron. El advenimiento de los bárbaros cruzan este estrecho de Gibraltar, que está cerca de aquí, de Gibraltar. Lo cruzan un lugar muy demandado, ¿no? De ahí que pertenezca al Reino Unido, eso que forma parte de ese campo de Gibraltar, que es el Peñón de Gibraltar. Los bárbaros, como os comentaban, en el siglo IV o V atravesaron el estrecho desde Europa hacia África, desmantelando el imperio romano. Y 2 siglos después, 3 siglos después, se volvería a atravesar el estrecho, pero esta vez por las tropas de árabes y bereberes que iban expandiendo el Islam, y llegó la batalla del Guadalete. Y Tarifa, que está en la punta de Europa, da nombre justamente al líder de aquellos que invadieron la península, que era Al-Tariq, uno de los caudillos musulmanes, da nombre a la ciudad de Tarifa. El advenimiento de los bárbaros llenó de esperanzas a San Agustín. Solo subsistirá la ciudad de Dios. Los bárbaros destruyen todas las... Así lo entiende Michelet, ¿no? Bueno, todo esto es debatible. Los bárbaros van a destruir todos los vicios, todas las degradaciones en las que en las que han caído el común de los romanos y súbditos del imperio, y va a emerger esa ciudad de Dios en la cual pues el amor, la bondad, la belleza, el servicio y el reino de Cristo se va a imponer. Entiende Michelet que San Agustín tiene estas ideas. Pero la Iglesia no puede matar a lo que dicen de la naturaleza. La iglesia no puede destruir. Yo no puedo fundar una fe que esté en contra de la respiración, que esté en contra de la circulación de la sangre, que esté en contra de la ley de la gravedad. Esas cosas, por mucho que yo funde un credo que me oponga a ello, esas cosas van a seguir cumpliendo su rol. Y yo voy a seguir respirando y la sangre va a seguir circulando por mis venas, aunque yo me los quiera negar. Pues lo mismo pasa con la naturaleza. La naturaleza, con todo su infinito misterio, va a seguir vigente, y por eso la bruja recupera aquello que condena la iglesia oficial. La bruja recupera aquello que el gran pan que ha muerto
aquello con lo que se perdió, con esa supuesta muerte del gran Pan, como cantaban los paganos a través del mar Egeo. La Iglesia no puede acabar con lo que dicen, con el potencial de la naturaleza. Todo ello sigue latiendo en el corazón de los robles, del bosque salvaje. En todo ello está, no se puede negar todo ese misterio. No se puede negar, por mucho que nos aislemos de la naturaleza en urbes de cemento, en cárceles de cemento, la naturaleza está en nosotros, está en nuestros corazones, está en nuestros sentimientos, está en nuestras pasiones, está en nuestras vocaciones. No podemos acabar con ella, porque no son cosas verdes, animalitos, ni bacterias solamente, sino que es algo inmaterial que está en todo lo que expresa vida, incluyendo la condición humana. La anulación de la paternidad queda anulada en la figura de San José, en la figura de San José. La anulación de la paternidad queda anulada en la figura de San José. San José ya no es padre, ya el rol del patriarca es usurpado. ¿Por quién? Por la iglesia que habla en nombre del mismísimo Dios. Entonces la figura del padre ya está menoscabada paradójicamente. Bueno, se me había olvidado puntualizar en lo referente a que el advenimiento de los bárbaros llena de esperanzas a San Agustín, que solo sustituirá, que solamente subsistirá la ciudad de Dios tras el advenimiento de los bárbaros. No obstante, el común de los cristianos empieza a pensar que los vacíos los llena el demonio. Ni crean una sociedad nueva ni fecundan la antigua, dijo Chateaubriand, el gran poeta francés al cual criticaba mucho Víctor Hugo porque él mandó las tropas de los 100.000 hijos de San Luis para acabar con el trienio liberal en el año 1823 que se estaba dando, o sea, estos revolucionarios franceses, estos luchadores por la libertad, fraternidad, igualdad, estos cogen y mandan a sus tropas represivas para imponer el absolutismo de Fernando VII y se quedan los tíos tan panchos. Menos mal que al menos un francés como Víctor Hugo criticó tal acción, ¿no? De todas formas, el trienio liberal, pues desgraciadamente, seguramente sería un periodo de mucha tensión, de mucha confrontación. Luego se idealiza este tipo, como pasa con la República Española, se idealiza y se ven, cuando en realidad en los años 30 de España, pues lo que había era un 60% de la población analfabeta, millones de niños descalzos por las calles, y ahora se idealiza como si fuera un paraíso, ¿no? En 5 años no da tiempo de hacer nada. El gran Pedro Sánchez lleva ya 7, nuestro amado líder español, lleva 7 años ya, lleva más años que lo que duró la República, y todavía los fachas asquerosos no le han dejado hacer todas esas grandes cosas que nos va a redimir de todo el sufrimiento, no solo a España, sino a la humanidad entera. Lleva más tiempo que lo que duró la República. Bueno, pues decía Chateaubriand, no crean una sociedad nueva ni fecundan la antigua. Se refiere a la iglesia en la Edad Media. No fecundan la antigua, por eso está vigente lo uno y lo otro. Por eso en la Edad Media es un espacio, un hábitat
adecuado para la bruja, porque todavía tiene esa libertad, no está encarcelada en este mundo de cemento, de hormigón, y en la mentalidad propia de ahora que está tan en contra de la naturaleza. Ya no sé si todavía se ven, ¿no? Todavía se ven muchas mujeres, ¿no? Que estudian las plantas, pero no se suelen llamar brujas, ¿no? Pero en cierto sentido son brujas verdaderamente. Esa mujer que reconoce su contacto, que se reconoce sus lazos con la naturaleza, con las flores, con los árboles, eh, está reconociendo aspectos brujeriles que han sido estigmatizados, de ahí que se le atribuyan al demonio. Tenía un amigo que decía que los curas son el demonio. Los curas son el demonio y es una idea que es digna de considerar. Como los curas son el demonio, la iglesia, los curas, cuando él decía los curas, decía la iglesia, el poder eclesiástico. Como ellos son el diablo, lo que tienen que hacer es atribuírselo a lo que es lo contrario a lo que ellos simbolizan. Y la bruja es expresión de la bruja integrada en la naturaleza, perdida en esas selvas. Eh, es sin duda alguna lo contrario de lo que ellos significan. En el hogar aislado nace la verdadera familia. En el hogar aislado nace la auténtica familia. Ahí nace la mujer. La mujer empieza en esos hogares que no estaban separados de la naturaleza, que estaban en el valle, en la montaña, en arboledas, donde se veían los animales salvajes, donde se veían las lagartijas, las hormigas, las mariposas, donde había unas tormentas que se sentían hasta lo más profundo, eh, donde los ciclos de la naturaleza se vivían con toda intensidad. En esos hogares en donde la mujer encuentra un esposo que para ella lo es todo, como dice, para ella es su rey maravilloso, porque se aman las mujeres y más en esa época con esa pasión, porque ya el matrimonio es para siempre, especialmente en esa época, no hay duda, por lo tanto, su marido es su rey, el rey de la casa, y ella es la reina. Ahí nace la mujer, hay elementos domésticos de los que ella se siente responsable. Y la mujer se convierte en peluquera, se convierte en cultiva la tierra, eh, educa a sus hijos. De ahí que nuestra lengua la llamemos materna. La mujer cumple un rol muy importante a lo largo de la historia en muchos momentos y a veces posturas, un feminismo superficial no tiende a reconocer este rol que ellas cumplen. Se siente responsable y con lo que puede desplegar, y se siente responsable en ese entorno y se siente también con la capacidad de desplegar creatividad. La costura, la gastronomía, las artes culinarias, las artes de la costura. A veces las mujeres hacían el pan, a veces en las casas. Es decir, hay un ámbito ya creativo. Eso, la sociedad va a surgir de ahí en cierto sentido. De la misma manera que el médico, que el doctor, el científico, coge las plantas y con ellas elabora un jarabe adecuado para que mi tos no me no me fastidie tanto, pues eso ya lo hacían las brujas. Ya las brujas tomaban de las plantas los elementos adecuados para elaborar esos brebajes. Hay elementos domésticos de los que ella se siente responsable y con los que puede desplegar cierta creatividad. La ganadería y la agricultura, la mujer está muy próxima a ellos, está ahí con los animales. De ahí la relación con el macho cabrío, ¿no? Que va a ser símbolo del demonio que se supuestamente preside eh, los aquelarres en los cuales se reúnen brujos y brujas. Pero la mujer está sola, sin vecinos,
Conversan, la mujer está sola, esa soledad doméstica hay que llenarla con algo. ¿De qué la va a llenar? Conversa con la naturaleza, conversa con los animales, conversa con los robles, con los ríos, con las mariposas, con las flores, como hacía San Agustín, por ejemplo, San Agustín, digo, San Francisco de Asís. Conversan, por eso es un santo que también está muy próximo a la sensibilidad femenina, San Francisco de Asís, ¿no? Por ese amor que siente por la naturaleza, incluso por el mismo sol. Ahí está su canto al hermano sol. Concibe, percibe al sol como un hermano al que amar. Esto lo escribe un pagano y sería despreciable paganería, ¿no? Pero lo escribe San Francisco de Asís y lo vemos como una expresión de un amor profundo y conmovedor. Conversan con la naturaleza, se cuenta que las hadas volvieron la espalda a Cristo. Se cuenta que las hadas volvieron la espalda a Cristo y se comportaron impertinentemente, bailando, jugando, llevándose, dejándose llevar por actitudes caprichosas. Aman a los niños y a las hilanderas. Volvieron la espalda a Cristo, es decir, volvieron en la espalda al cristianismo, no a Cristo, no a Jesús de Nazaret. Este es el problema, ¿no? De a lo mejor del anticristianismo que presuntamente puede tener Michelet. No es Cristo, no es el cristianismo. Volvieron las hadas, volvieron la espalda a ese cristianismo represivo que nos aísla de la naturaleza y de un ámbito creativo al cual antes se refería, ese ámbito creativo que en el espacio doméstico, un espacio doméstico que no está separado de la naturaleza, como os comentaba, que en ese espacio doméstico la mujer va a encontrar. Aman a los niños y a las hilanderas. Esta mujer medieval guarda en su corazón la compasión por los dioses antiguos, los espíritus de la naturaleza. Los dioses antiguos nos hablan de aspectos de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza. Y la mujer, esta mujer medieval especialmente, no puede perder esa conexión, puesto que está implícita en su identidad como mujer. Y todavía, afortunadamente, vive en un entorno que no está aislado de la naturaleza, como os comentaba. Los espíritus son los confidentes de la mujer. Ella habla, Jules Michelet es un gran escritor, es un gran poeta, y por lo tanto va a usar estos recursos cuando nos habla del diablo nos lo va a poner ahí como si fuera una verdad incuestionable, pero no porque él lo entienda así, sino porque nos quiere usar esos recursos para impresionarnos. Eh, los espíritus son los confidentes de la mujer. Y nos habla también de fiestas que se siguen celebrando, ¿no? Las fiestas de mayo, las fiestas de las flores, las cruces de mayo, la fiesta de San Juan, que va a venir dentro de poco, eh, con esos rituales, ¿no? De saltar por encima de las hogueras. Todo eso que no tiene nada que ver con San Juan Bautista, que parece ser que era un, un profeta, un patriarca bastante puritano, ¿no? Incluso se ve en las películas, ¿no? Cuando persigue a Herodes porque Herodes está con otra mujer. Y bueno, a ti qué le importa que dejarlo que se vaya con la mujer que quiera, porque y San Agustín y San Juan Bautista, perdón, está irritado, le indigna. Digo, ¿qué pasa? ¿No será que tú estás envidioso tú? ¿No será que tú quieres estar con una muchacha guapa también? Entonces, ese puritanismo, eso no es la figura de San Juan Bautista, no es la figura, no es el mensaje de Cristo verdaderamente. Y poco tiene que ver, como os comentaba, con la celebración de la noche de San Juan, con todos esos ritos que todavía se practican en muchos lugares. Las mujeres sin hijos son devotas de todos ellos. Las mujeres sin hijos tienen tiempo y tienen también el entusiasmo juvenil de,
de la ilusión, de ver que el futuro es un horizonte amplio que se puede llenar de contenido. Y en ese contenido, para su mentalidad, no podía faltar el niño, el bebé, la criatura que a través de ellas mismas, esa creación que van a hacer con sus propios cuerpos. El paganismo sigue vivo entre los campesinos de Alemania, de Francia o de Inglaterra. Ya os contaba de cómo en estos países la brujería llega a mayores extremos y si no es así, al menos es donde más son perseguidas las brujas, más incluso en España. Pero claro, esto parece que es algo que, que pudiéramos sentirnos orgullosos, ¿no? Hemos matado pocas brujas, que nos podemos colgar alguna medalla. Pero básicamente era porque las brujas, por dos cosas, las brujas a veces eran concebidas como pobres analfabetas, movidas por supercherías, y también porque eran pobres. Por eso mataban a tantos judíos, porque los judíos, al matarlos, el Estado, el rey o la reina, se quedaban con sus posesiones. Y a veces los judíos, pues sabemos que tenían muchas. Es decir, era rentable quemar judíos, quemar brujas que eran pobres. En muchos casos, al menos en España, no era rentable. Básicamente, como ya hablaré posteriormente, en el País Vasco, en Navarra y en Galicia eran las zonas donde más brujas existían. En Andalucía no había muchas brujas. Brujas hay en todas partes y en todos los tiempos, pero Andalucía no es tierra de brujas, es tierra de embrujo, de eso sí. Tierra de brujos. Y de hecho, por ejemplo, el sur de Francia es una tierra de brujas también, pero también de embrujadas. Ahí que no es lo mismo, no es lo mismo bruja que embrujada, brujo que embrujado. Entonces, a veces se perseguían a los embrujados. Y entre estos, como os comentaba al principio, pues había muchas monjas, monjes o curas. Es que como el mordisco de Drácula, ¿no? Que te muerden y claro, entonces es un rol pasivo. Si viene Drácula y me pega un bocado y me convierto en vampiro, pues yo de mi propia voluntad no he hecho tal cosa no he hecho nada por convertirme en tal vampiro. El paganismo sigue vivo entre los campesinos, entre los aldeanos de Alemania, de Francia, de Inglaterra. En el régimen feudal, los campesinos están sujetos a la tierra, no pueden, están sujetos a la tierra, no pueden emigrar en el régimen feudal. Todavía en Rusia, en el siglo XIX, acontecía esto. Los campesinos eran cosas que pertenecían al suelo y a la tierra y por lo tanto eran posesión del señor feudal de turno. Trabajan para el Señor y éste tiene potestad para hacer con ellos lo que quiera. Todavía en el siglo XIX, en Estados Unidos, en ese Estados Unidos de, de Emerson, de Thoreau, de Abraham Lincoln, todavía durante varias décadas los que tenían esclavos negros tenían derecho de acabar con su vida si estos se intentaban huir, tenían derecho de torturarlos. Eso pasaba hace muy poco, muy pocas décadas, en pleno siglo XIX. Los señores tienen potestad para hacer con ellos, para hacer con sus siervos lo que quieran. Sus bienes y sus vidas están bajo su control. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí, ya seguiré hablando sobre esta obra de Jules Michelet, La Bruja. Gracias y hasta una nueva oportunidad.